Buenas tardes, atención por favor, inicia grabación. Siendo las 15 horas con 50 minutos del día 26 de septiembre del 2025, nos encontramos presentes en sala número 6 de audiencia de realidad penal y ejecución de la región judicial Centro Fete celebrada audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta judicial administrativa 2266-2025 Puebla, la cual será presidida por el juez de control de la región judicial Centro, abogado Joel Daniel Baltasar Ábalos. Gracias. En el día y horas señalados por la encargada de sala, se decreta la apertura de la presente audiencia. Para efecto de registro, solicito a los intervinientes procedan a identificarse. Por parte de Fiscalía, ¿quién comparece? Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece el de la voz, el abogado César Iván Arriaga Herrera, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con número de cédula profesional 10.738.072, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados a la abogada encargada de esta sala. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría, a todos los presentes. Abogada Jocabet Pacio Flores, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación en Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con datos de identificación ya proporcionados a encargado de sala. Gracias. Por parte de la defensa, por parte de Asesoría Jurídica, ¿quién comparece? Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los presentes. Comparece la abogada Grecia Carolina Hernández Silva, en calidad de asesora jurídica, con número de cédula profesional 14.631.726 y demás datos ya proporcionados previamente a la encargada de sala. Gracias. Gracias. Por parte de la... Pues en ese sentido, Asesora Jurídica acepta y protesta el cargo en favor de la víctima. Acepto y protesto el cargo. Gracias. Ahora bien, por parte de la defensa, ¿quién comparece? Señoría, buenas tardes. Marta Alejandra Vera Paredes, Defensa Pública, con número de cédula profesional 7.132.086, con datos de identificación y medios por notificación ya proporcionados a la encargada de sala. ¿Me acompaña? José Pérez Velasco. Gracias. En ese sentido, señor José Pérez, han hecho saber sus derechos legales y constitucionales para la presente audiencia. Sí. Ahora bien, hace unos momentos le tomaron datos personales, ¿cómo quiere darlos, públicos o privados? Privados. En ese sentido, se mantendrán en privado sus datos personales. Ahora bien, ¿está de acuerdo que la licenciada Marta Alejandra sea quien se ocupe de esta audiencia para su defensa? Sí. Ya es que ya tengo particulares, entonces los datos estaban recabados en la hoja que ya permanecen dentro de la sala, me imagino. Eso es lo que me indicó el abogado particular. Pues en este caso es una nueva carpeta, entonces no tengo registro de un defensor particular, además de que nos encontramos bajo un término, por lo tanto debemos de cumplirlo. En ese sentido, por eso está la defensora pública en esta audiencia, y incluso estamos todos reunidos en esta misma. Se encuentra asesora jurídica, se encuentra el Ministerio Público y usted, que es lo más importante. Sí, está bien. En ese sentido, señor José. Sí, está bien. En ese sentido, licenciada Marta Alejandra, acepta y protesta el cargo conferido en su favor. Acepto y protesto el cargo conferido, señoría. Gracias. Ahora bien, antes de comenzar la audiencia, le pregunto a la encargada de sala si ha verificado las cédulas profesionales. Así es, su señoría, se ingresó a la página oficial del Registro Nacional de Profesiones y se localizaron las cédulas profesionales que las acreditan como licenciadas en Derecho. Gracias. Ahora bien, el motivo de la presente audiencia se ha generado a consecuencia de una orden de aprehensión cumplida en contra del señor José, motivo por el cual, señor José, ponga mucha atención a lo que va a manifestar el fiscal. Esta es de mayor importancia a usted, toda vez que le van a narrar los hechos por los cuales está siendo investigado. Ponga mucha atención porque al terminar le voy a hacer unas cuantas preguntas. Adelante, fiscal. Muchas gracias, su señoría. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 307, 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señor José, le doy su conocimiento que esta Fiscalía ha iniciado una investigación en su contra dentro de la carpeta de investigación número FGP, diagonal CDI, diagonal FEIDVGCM, diagonal sexuales, guión 1, diagonal 9161, diagonal 2024, por el siguiente hecho. El día 31 de 2024, aproximadamente a las 11:30 horas, la víctima de identidad reservada de iniciales KBCS, de 26 años de edad, salió de su domicilio ubicado en la población de Santa María Moyotzingo, Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla, con la finalidad de buscar empleo, por lo que ingresó a la aplicación de la red social Facebook, específicamente Marketplace, por lo que observa varias opciones, decidiendo acudir la víctima a esta ciudad de Puebla. Posteriormente, después de contactar y acudir a varios sitios publicados en la red social, acude a inmediaciones del Parque Ecológico de esta ciudad de Puebla, llegando a dicho lugar aproximadamente a las 14 horas, donde es interceptada por usted, señor José,
quien le dice que no hiciera ninguna pendejada, que la venían siguiendo desde hace rato. La víctima se quedó sin hacer nada, por lo que usted le empezó a decir nuevamente que no hiciera nada tonto o estúpido y que hiciera todo lo que le decía, porque si no la iba a matar. De igual manera que no intentara hablarle a alguien o llamar la atención, que estaban unas camionetas que venían con usted y que si volteaba la víctima le iban a disparar. Usted también le refirió que era escolta y que le era fácil romperle los brazos, por lo que le pidió a la víctima que fingiera que eran pareja. Por lo que comenzaron a caminar hasta el motel Mirasol, ubicado en calle 32 Sur, número 114 de la colonia Santa Bárbara Norte de esta ciudad de Puebla, ingresando la víctima y usted a las 14:44 horas aproximadamente a la habitación número 29, donde usted, señor José, violentó a la víctima, a quien obligó a quitarse la ropa. Ya desnuda la víctima y sentada en la cama, le pidió a usted que no la violara, pero usted le respondió que para eso estaba ella, por lo que colocó a la víctima boca abajo sobre la cama y le sujetó los brazos para así atarle sus manos con una sábana de la habitación, momento en el que la comenzó a tocar y posterior intentó penetrarla con su pene vía anal, por lo que la víctima le dijo a usted que no y comenzó a moverse, por lo que usted desistió y volteó a la víctima y comenzó a frotar sus dedos sobre la vagina de la víctima para enseguida penetrarla con su pene vía vaginal con violencia. Posterior a eso, usted al terminar acudió al baño, cuando regresó se colocó un condón y comenzó nuevamente a penetrar a la víctima vaginalmente. Pasaron unos minutos, cuando terminó, usted obligó a la víctima a hacerle sexo oral. Posterior a esto, usted le dice a la víctima que tomaba entrenamiento de defensa personal y la asfixiaría. Enseguida usted procedió a tomar el celular de la víctima y le pidió sus contraseñas para acceder al mismo, amenazándola con explotarle el ojo si se oponía. Mientras usted revisaba el teléfono de la víctima, la amenazaba que le causaría daño y que la tendría vigilada, a ella y a sus familiares, ya que conocía toda su información, momento que volteó la víctima y le comenzó a tomar fotografías, amenazándola con publicarlas en sus redes sociales si contactaba a la policía. Posteriormente usted procedió a vestirse y se retiró del lugar, dejando a la víctima atada de manos. Después de un rato, la víctima logró desatarse y se vistió, revisando sus pertenencias, en donde se dio cuenta que ya no tenía su teléfono celular, por lo que salió de la habitación y pidió ayuda a personal del motel, quienes la auxiliaron y dieron aviso a las autoridades. La clasificación jurídica preliminar que se le atribuye lo es la de violación, ilícito previsto y sancionado por los artículos 267 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación con los artículos 11, 13, 17 y 21, fracción segunda, todos del mismo ordenamiento legal, en agravio de la víctima de iniciales KBCS. El modo de comisión es conforme a un dolo directo, ya que usted fue quien ejecutó la conducta, usted fue quien desplegó esta conducta en contra de la víctima, sabiendo que esta conducta pues es contraria a la ley. La forma de intervención lo es como autor material directo en términos del artículo 21, fracción segunda del Código Penal para el Estado de Puebla, en virtud de que usted fue quien desplegó esta conducta. El nombre de las personas que deponen en su contra, al momento lo son la víctima de identidad reservada con iniciales KBCS. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Asesora jurídica, ¿alguna aclaración o precisión? Sin aclaraciones ni precisiones, señoría. Gracias. ¿Defensa, alguna aclaración o precisión? Únicamente, señora, es que no escuché o no advertí la fecha específica, por favor, del hecho.
Fiscal. Claro que sí, señoría, me hago cargo. El día 31 de julio de 2024. Gracias, sin alguna otra aclaración. Gracias. Ahora bien, bajo esta tesitura, señor José Pérez, una vez que ha escuchado los hechos narrados por parte de la agente del Ministerio Público, es el momento procesal oportuno para que usted pueda emitir una declaración. Pero antes de que usted realice lo siguiente, tiene que saber esto. Si usted decide declarar, todo lo que usted diga podrá utilizarlo en su contra. En cambio, si decide guardar silencio, no tendrá una repercusión al momento de resolver su situación jurídica. Por lo tanto, antes de que me conteste, consulte con su defensa si es el momento o no para realizar una declaración. Reservo el derecho de declarar. Me reservo el derecho de declarar. No se escucha nada. Me reservo el derecho de declarar. Gracias. Ahora bien, una vez que he dicho lo anterior, el diputado, ¿algo más que se quiera manifestar, fiscal? Sí, su señoría, esta representación social solicita oportunidad para solicitar vinculación a proceso. Gracias. Adelante. Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 313, 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría vincule al imputado José por los hechos que fueron materia de la imputación. A fin de darle agilidad a la presente audiencia, evitando dilaciones innecesarias, solicitaría se dieran por reproducido el cuadro fáctico, así como la clasificación jurídica, haciéndome cargo únicamente de los datos de prueba para sustentar mi petición. ¿Alguna oposición, defensa que se quede por reproducir el cuadro fáctico? Sin oposición, señoría. ¿Asesora jurídica? Sin oposición, señoría. Continúe, fiscal. Gracias, señoría, y con la finalidad de que se tenga la información suficiente para poder acceder favorable a la petición que ha realizado esta representación social, se cuenta como primer auto de prueba, señoría, la entrevista que fuera realizada a la víctima de identidad reservada con iniciales KBCS, la cual es de data 1 de agosto de 2024, ante la agente del Ministerio Público, en la cual su señoría señala que es originaria de Santa María Moyotzingo, de la Junta Auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla, que el día 31 de julio de 2024 salió de su domicilio aproximadamente a las 11:30 de la mañana, ya que se dirigía a San Martín Texmelucan a buscar empleo, pero que antes pasó a desayunar con su amigo Rafael y con su familia, que después de eso estuvo preguntando en la zona centro de Texmelucan, en varios comercios, para ver si solicitaban vacantes de empleo. Entonces, refiere que buscó en la aplicación Facebook Marketplace y que decidió venir a la ciudad de Puebla, ya que le marcaba empleo como recepcionista en diversos lugares. Perdón, señores, solo un momento. En diversos lugares. Refiere que esto fue como a la 1:30 que llegó a Puebla, que primero se bajó donde están los cines de la Clínica 2 y que no encontró la dirección que marcaba, que entonces siguió buscando a ver qué encontraba en el camino, y que como recordó que había uno que decía que en Las Margaritas, que era como tipo recepcionista, como secretaria, que en ese momento no recuerda la dirección que le marcaba, ya que estaba en su celular, por lo que tomó una combi donde se bajó por el Paseo Bravo, por lo que estuvo caminando y preguntó, y que le dijeron que tomara la ruta 76, que esa la llevaba a Las Margaritas, por lo que tomó dicha ruta. Refiere que no recuerda en qué calle, porque no conoce, pero como ya se estaba haciendo un poco tarde y como no avisó que venía a Puebla, le preguntó al chofer cómo sería más fácil llegar al centro, y le dijo que se bajara en Juan de Palafox, en el Parque Ecológico, y que cruzara la calle y que ahí preguntara qué autobús o micro la llevaría para el centro. Entonces, cuando se bajó, en donde le dijo el chofer que eran como las 2:30 de la tarde, que estaba recalculando su ruta con su teléfono, y que se fue caminando,
que cruzó la calle en el parque ecológico y que ahí se esperó, y que ya se iba a ir cuando apareció un sujeto frente a ella, siendo un sujeto de aproximadamente 29 a 30 años, robusto, moreno, cabello chino, largo, hasta el cuello, de color negro. Nariz aguileña. Refiere que tenía una playera con estampados de dibujos de color lila o morada, que tenía unos jeans de mezclilla muy ajustados, y que le preguntó algo que no entendió, y que ella le dijo disculpe, y que como no entendió bien, se acercó más, y que fue cuando le empezó a decir que no hiciera una pendejada, que ya la venían siguiendo desde hace rato, y que ella solo se quedó asustada y algo anonadada, y que le empezó a decir groserías, que le dijo que no hiciera nada estúpido, que no hiciera nada tonto o estúpido, que hiciera lo que él le decía, que si no le iba a matar, que no intentara pedir ayuda, que no fuera tan pendeja para intentar hablarle a alguien o llamar la atención. Refiere que ella se quedó en shock, y como intentó voltear, porque le dijo que estaban unas camionetas que venían con él, y que si se volteaba le iban a disparar y la iban a matar, y que él era escolta, que no le parecía nada difícil romperle los brazos, y que fingiera que eran pareja, y que hiciera lo que le decía y no le iba a hacer nada, y que le dijo que la siguiera, que fuera ahí cerca con él. Refiere ella que lo siguió, que caminaron mucho, que no recuerda las calles, que llegaron a un motel, y que le seguía diciendo que no hiciera nada estúpido, que los seguían, que entonces entró y vieron al recepcionista, que era un chico. Refiere que ella no sabía cómo reaccionar, y que estaba esperando que el chico la viera, pero que no la vio, y que apagó la habitación, que en ese momento ella no sabía qué hacer, que pensaba que si salía corriendo y estaban afuera y la mataban, entonces se metieron a la habitación. Refiere que no recuerda el número, pero que sí sabe dónde es. Refiere que entraron y que ella empezó a ver la habitación, que entonces ella dio un grito pidiendo ayuda, que en ese momento fue que sintió un golpe muy fuerte en donde la arrojó a la cama, y que le dijo que si volvía a hacer otras mamadas, que no se pasara de pendeja, que él le iba a sacar los ojos, que él tomaba cursos de defensa personal, y le dijo que se quitara la ropa, y que como ella le dijo que no, le contestó que si no se la quitaba iba a ser peor, que entonces ella se quitó la ropa y que se sentó en la cama. Refiere que ya este sujeto empezó a tocarla, y que ella le decía que no, que no la violara, por favor, y que él le dijo que para eso estaba. Después la puso boca abajo y le puso primero su brazo derecho atrás de ella y luego su brazo izquierdo, e intentó moverla, y que le dijo que le iba a romper el brazo, e hizo fuerza, y que le dolió, ya que le ató sus manos con la sábana. Refiere que le decía que se callara. Entonces, que se estaba quitando la ropa, y que en eso empezó a lamer su cuerpo. Refiere que a ella le daba mucho asco, que le dijo que ella era fea, porque nunca le habían gustado las mujeres con tatuaje, que le comenzó a decir que quién le había mandado, y que quién era ella, y que le decía cosas sin sentido que la asustaron, y que si no le decía la iba a matar, y que seguía insistiendo con eso. Refiere que ella le dijo que ella no lo conocía y que nunca lo había visto, y que si la dejaba ir nunca iba a decir nada de lo que había pasado, que entonces ella seguía boca abajo, y que con sus manos le abrió su trasero, que le quería meter su pene en su ano, que ella le dijo que no, y que se empezaba a mover, y que él le decía que se dejara de mover, que no podía meterlo. Refiere que entonces luego la volteó y alzó su pierna izquierda, que empezó a tocar su vagina, y que la empezó a abrir y a frotar sus dedos y su pene,
que tardó mucho, cómo le frotaba con los dedos, y que después en esa posición la penetró con su pene en su vagina, que metía una y otra vez su miembro dentro de ella con rudeza, y que cuando terminó de eso se fue al baño a orinar, y que ella no podía levantarse, que luego la puso boca arriba y que levantó sus piernas, que ella lo intentaba quitar ya que con sus piernas lo empujaba, pero que le decía que de todas maneras lo iba a hacer, y que abrió otro condón y que la penetró en su vagina, que estuvo un buen rato, como unos 15 minutos, que después vio que se quitó el condón y se puso sobre ella, y que le obligó a hacerle sexo oral, ya que le decía que abriera la boca y que si no la iba a golpear, que fue muy asqueroso porque olía muy mal, que ella tenía ganas de vomitar, que hasta pensó en morderlo, pero estaba ella atada. Después la cargó y la puso en una forma inclinada en la orilla de la cama, y que entonces de nuevo metió su pene en su vagina una y otra vez, que ella le decía que no, que ya había pasado mucho tiempo y que pensó que no iba a ver a su familia, que solo cerró los ojos y que se relajó porque le dolía mucho, que luego nuevamente le dijo que se hincara y le hizo sexo oral, y que ya luego la subió a la cama y que abrió otro condón y que la puso boca arriba y que de nuevo metió su miembro en su vagina, que ya le dolía mucho porque le abría sus piernas y que le decía que lo único que tenía que hacer era eso, que si no la iba a asfixiar, y que le decía muchas cosas, de que tomaba entrenamiento de defensa personal, y cuando terminó de nuevo, que la dejó y empezó a caminar en la habitación, que escuchó que hacía muchas llamadas, que escuchó que hablaba con un tipo y con una chica a la que le decía güera, y les decía que estaba ocupado y que terminaría como a las 7 o 7:30 y que iba a llegar una camioneta negra, y escuchó que dijo: está llorando esta pendeja, ni que tuviera una vergota, y que ya le dijo que le dijera cuál era la contraseña de su celular, y que ella le decía que no, que le volvió a insistir, que él no se andaba con mamadas y que si no le daba la contraseña le iba a explotar el ojo. Y todo el tiempo fue mucha violencia verbal, que le decía puta, pendeja, que era una zorra, y que cuando lo desbloqueó le dijo que le diera su Face ID de su cuenta de Outlook, pero que ella le dijo que no sabía cómo se hacía eso, que le habían regalado el celular, y que ella le dijo que por cualquier cosa la iba a tener vigilada, y se puso boca abajo, que sintió cómo aventó la basura del condón cerca de su cara, y de nuevo le volvió a meter su pene otra vez en su vagina, y que ya solo quería que terminara, y que después escuchó que estaba leyendo sus mensajes y que le decía que ya sabía quién era su hermana, su mamá y toda su familia, que si ella trataba de pedir ayuda o contactar a alguien, la iba a levantar y la iba a encontrar a ella y a su familia, que le explicó muchas veces lo que le iba a hacer, que iba a bajar y que no intentara desatarse o que se asomara por la ventana, porque él lo sabría y regresaría a matarla, que había personas de él afuera y que aún no eran las 7, que iba a seguir haciéndolo a lo que fue, que entonces la puso de lado y que le tocó su vagina con rudeza, que todo el tiempo se pasaba chupando sus pechos y su cuerpo, que lo disfrutaba mucho, que él lo vio y que a ella le daba mucho asco, y que de nuevo se la pasó penetrándola y le decía que era una pendeja y una zorra y que no iba a salir de ahí, pero que si no hacía nada que iba a dejar, pero que la iba a seguir, que muchas veces le repitió eso y que le decía que aún no era la hora, que tenía que esperar que dieran las 7, y seguía leyendo sus mensajes y que tenía fotos muy bonitas y le decía que las iba a compartir en unos grupos, que la volteó y que le tomó muchas fotografías y que le decía que si ella contactaba a la policía o a alguien más, se las iba a enviar a todas sus redes sociales. Y de nuevo le repitió lo mismo, se puso la ropa y mientras se la ponía se la pasaba dándole de nalgadas y tocándola y chupándole sus pechos, que la volteó boca abajo y que le dijo que no mirara,
que no había dado permiso de ver. Después le dijo que iba a bajar y que se iba a dar cuenta si ella gritaba o hacía algo. Y se bajó y que se quedó boca abajo sin hacer nada, como unos 20 o 30 minutos, y que ella se desató porque las manos ya las sentía con mucho dolor y sentía los dedos como si fuesen globos, que se puso su ropa y que como estaba asustada lo único que pensó hacer era tomar sus cosas y llegar a la casa, pero vio que ya no tenía su celular. Entonces justo en ese momento escuchó que tocaron y que se fue a esconder al baño porque creyó que era él, pero que escuchó que dijeron que sí, todo bien, y que salió y era el recepcionista, pero que tenía miedo de decirle, y que lo primero que se le ocurrió decirle si ya no estaba el tipo con él, con el que había subido, y se fue a ver y le dijo que ya tenía más de una hora que se había ido, y que cuando se lo dijo, le contó todo y le ayudó, diciéndole que contactara a sus familiares, pero no se sabía el número de ninguno más que el suyo, y que intentó contactarlos por redes sociales o Facebook, y que llamaron a un taxi, pero no se quiso involucrar, que llegaron otras señoras para que le dijeran que levantara una denuncia, pero después, como a las 8:30 o 9, dijeron que tenían que llamar a la policía, y es cuando llegó una patrulla y le hizo señas a alguien y se acercó. Era una mujer y que salió y que les contó todo, hasta que contactaron a su familiar y ya la llevaron ahí. Refiere que la dirección del motel Mirasol es el ubicado en calle 32 Sur, número 114, Santa Bárbara Norte de esta ciudad de Puebla, por lo cual formula denuncia. Así también, su señoría, se cuenta con el dictamen psicofisiológico, ginecológico y proctológico y clasificación de lesiones realizado a la víctima de iniciales KBCS, el cual es el número 3999, signado por la doctora Consuelo de la Rosa Morales, quien es perito médico forense, de fecha 1 de agosto de 2024, en el cual, su señoría, establece que utilizando el método científico, en el apartado de lesiones, en lo que interesa, su señoría, refiere que a la exploración ginecológica se coloca en posición ginecológica, que separan piernas, se colocan en las rodilleras, que se utiliza la maniobra de la rienda, y que se toman muestras con 2 hisopos de conducto vaginal, que se observa en el área genital, periné sin lesiones, vulva, labios mayores y menores bien confrontados sin lesiones, el himen de forma circular con desgarro antiguo a la hora 4 y 8, con bordes himeneales, con proceso inflamatorio moderado. Vagina corta, elástica, sin lesiones, con presencia de secreción blanquecina no fétida, cervix no valorable, útero no palpable vía abdominal. Con respecto a las características sexuales secundarias, de acuerdo a su edad y sexo, región anal, revisión en la región anal, que se coloca en posición genopectoral, se coloca las rodillas sobre la mesa y el tronco y la cabeza más bajos que las nalgas, que se procede a la revisión observando las características de la piel, de los márgenes anales, la simetría de los pliegues y la presencia de lesiones, que posteriormente se analiza cada pliegue y finalmente se analizan los movimientos de contracción y elevación del ano a fin de valorar el tono del esfínter, encontrándose pliegues radiados simétricos, sin lesiones, y el tono esfinteriano de buen tono sin dilatación. Concluyendo, señoría, que después de examinar físicamente, ginecológicamente y proctológicamente a la víctima KBCS, se trata de femenino de 25 años de edad, que coopera al interrogatorio y a la exploración, que a la exploración física no presenta lesiones en región extragenital,
en región paragenital y sí en región genital, la cual tarda en sanar menos de 15 días, que no pone en peligro la vida ni la función, que la exploración ginecológica presenta himen de forma circular, presentando proceso inflamatorio por presentar datos de penetración reciente, que la exploración proctológica sin datos de penetración reciente ni antigua, refiriendo que se toman muestras de conducto vaginal y de referencia, que se embalan, se etiquetan y se entregan a la gente del Ministerio Público para enviar al laboratorio. Así también, su señoría, se cuenta con el dictamen en materia de psicología número 3992, de fecha 7 de agosto de 2024, el cual fue realizado a la víctima de iniciales KBCS, en el cual, su señoría, en lo relevante establece es signado por la licenciada Sharon Sánchez Tahuada, quien es perito oficial en psicología, quien establece en este dictamen, su señoría, que utilizando como metodología el método científico, el método analítico, el método deductivo y el método sintético, así como utilizando como instrumentos psicológicos la entrevista psicológica forense, en el análisis de las dimensiones verbales y no verbales de la entrevista, el cuestionario de estado mental portátil, la aplicación del test proyectivo HTP, la aplicación del test de colores para el análisis de la personalidad y solución de conflictos. Concluye, su señoría, de manera relevante, que con base en los resultados obtenidos por los instrumentos psicológicos empleados, que la víctima KBCS se encuentra bien orientada en la esfera de tiempo, adecuada ubicación en las esferas de espacio y persona, que su inteligencia se encuentra dentro del promedio establecido para su edad cronológica y grado de estudios. En cuanto a su memoria, recuerda sin dificultad eventos presentes o pasados, inadecuada estructuración de su pensamiento y construcción de ideas. Que ante los hechos que denuncia muestra una afectación psicológica con indicadores de aislamiento, preocupación por sí misma, rumiación sobre el pasado, necesidad de gratificación inmediata, defensividad, temor, debilidad, trauma, falla en los mecanismos de defensa, depresión, inseguridad, inadecuación, sentimientos ambivalentes, preocupación sexual, conflicto sexual, hechos que modifican su ritmo, calidad de vida y alteran su estabilidad psicológica. Refiere, su señoría, que su versión de los hechos es consistente. Así también, su señoría, se cuenta con el informe de investigación, oficio número AEI, diagonal UEIDSYC, diagonal 4295, diagonal 2024, el cual es signado por el licenciado José René Cortés Cabrera, de fecha 2 de agosto de 2024, en el cual, su señoría, en lo relevante, remite a esta representación social el acta de inspección ocular de los hechos, siendo el motel Mirasol, ubicado en calle 32 Sur, número 114, Santa Bárbara Norte, Puebla, de fecha 1 de agosto de 2024, en la que refiere, su señoría, que en compañía de la denunciante KBCS se constituyó en el lugar indicado por la misma, quien manifestó y precisó el lugar correcto y exacto de los hechos. Está ubicado en el motel Mirasol, ubicado en calle 32 Sur, número 114, Santa Bárbara Norte, Puebla, donde se dio inicio a la inspección, que para dar el señalamiento de los hechos. Refiere que encontrándose en una zona urbana, ayudado de luz artificial, teniendo como primera vista un camino de concreto con guarnición en ambos extremos, con circulación vehicular de sur a norte. Continuando con la diligencia, refiere que una vez posicionándose frente a un inmueble en dirección al oriente, indicado por la denunciante como lo es el lugar de los hechos, se aprecia que es un inmueble destinado motel
de Razón Social Mirasol, aparente de 2 niveles, misma que cuenta con fachada de tonalidad blanca, con decoración aparente de empedrado, que se observa que de la parte derecha del inmueble cuenta con pequeñas ventanas, que en la parte izquierda de dicho inmueble cuenta con pequeñas ventanas de marco color blanco, con una entrada de acceso vehicular, que asimismo se aprecia la nomenclatura 114 de color dorado, que asimismo se aprecia un letrero de color negro con la leyenda Motel Mirasol, siendo todo lo que describe. Así también su señoría a dicha inspección agrega 2 croquis, así como 5 fotografías para mayor ilustración. Así también su señoría en dicho informe de investigación remite la entrevista que fuera realizada a Carlos Alberto García Luna. Dicha entrevista lo es de 1 de agosto de 2024, en la cual su señoría refiere que de manera voluntaria es subgerente del Motel Mirasol, ubicado en calle 32 Sur, número 114, Colonia Santa Bárbara Norte, trabajando de miércoles a lunes en un horario de 10 a 15 horas y que regresa de 18 y se retira a las 21 a 30 horas. Que con respecto a los hechos ocurridos el día 31 de julio de 2024, que aproximadamente a las 14:45 se encontraba atendiendo a clientes cuando entran al hotel y se paran a las afueras de la recepción un masculino que vestía pantalón de mezclilla, playera color blanco con estampado y tenis, así como una señorita que vestía falda de mezclilla, botas y una blusa, a lo cual los atiende y le piden un cuarto, por lo que los conduce a la habitación número 29 y que procede a cobrar la cantidad de 210 pesos, por lo que el masculino da un billete de 200 y se voltea a ver a la señorita pidiéndole 10 pesos, pero el señor se da cuenta que tiene 10 pesos y se los da, y que procede a retirarse, y que ellos ingresan al cuarto 29, que posteriormente a las 19:30 horas, al dar su recorrido para verificar las habitaciones, tocó la puerta del número 29, a lo que le responden desde el interior quién es, por lo que al escuchar una voz femenina le dijo que una disculpa, que pensó que estaba ocupado, a lo que la voz femenina le dice que sí, que si el hombre que entró con ella seguía afuera, por lo que le contestó que le dejara verificar, por lo que se asomó a la calle y no vio nada, por lo que regresó a la habitación y le comentó que no había nadie, a lo que la voz femenina escuchó, se puso a llorar y le manifestó, abriendo la puerta, que la habían violado en repetidas ocasiones, así como que le habían robado su celular. ¿Hizo qué? Y su cargador, por lo que le dijo si ya había revisado bien y que le contestó que sí, por lo que le dijo que si le autorizaba la entrada a la habitación y que le dio el acceso, y que una vez adentro revisó la habitación sin encontrar algo. Posteriormente le aconsejó que hiciera una demanda, a lo que la muchacha accedió y que le pidieron un taxi, que en lo que pidió el taxi la señorita empezó a llorar, por lo que le dijo que se tranquilizara y que la pasó al área de jardín para que se tranquilizara, que en lo que llegaba su taxi, pero al llegar el taxi manifestó que no la podía llevar toda vez que la señorita no sabía su domicilio, por lo que solicitó a la policía, quienes llegaron aproximadamente a las 20:40 horas y una vez explicándoles lo sucedido procedieron a retirarse con la señorita, que es toda la información que conoce de ese día, y que asimismo manifestó que una vez que se retiraron del hotel, ya que se quedan sobre la calle 32 Sur y que aproximadamente se retiran los policías a las 0 horas con 0 minutos. Pero aproximadamente en lo que pasaba todo ese tiempo, la habitación 29 se limpió alrededor de las 22 horas, ya que los policías no dijeron que si se podía limpiar. Refiere que no omite manifestar
que después de los hechos la habitación 29 se volvió a ocupar el mismo 31 de julio a las 2:20, por lo que proporcionó comprobantes de pago de entradas y salidas. No cuentan con tickets, asimismo proporcionó una memoria de color gris con las leyendas 8GB, 4MAID, Stylus, la cual cuenta con 5 videos grabados de la cámara de su celular. Así también, su señoría, se cuenta con la mecánica de lesiones, dictamen número 2257, de fecha 14 de agosto de 2025, signado por la doctora Consuelo de la Rosa Morales, su señoría, quien estableció que, utilizando como método el método científico aplicado a la medicina legal, así como material utilizado, la entrevista de KBCS de fecha 1 de agosto de 2024, el dictamen médico número 3999 realizado por la doctora Consuelo de la Rosa Morales de fecha 1 de agosto de 2024 y bibliografía, concluyó que después de examinar, perdón, señoría. Una vez que realizó el análisis de las lesiones, señoría, en dicho dictamen aparece un apartado que refiere análisis de las lesiones. Refiere, señoría, primero, que no presenta lesiones a nivel extragenital y paragenital, que segundo, que a nivel genital, específicamente a nivel del himen, tiene desgarros antiguos derivados de sus antecedentes, en donde ella refiere llevar vida sexual activa. Sin embargo, en sus bordes himeneales presenta proceso inflamatorio moderado, lo cual quiere decir que el mecanismo de producción de dicha lesión es por fricción y deslizamiento, ya sea en forma brusca o bien en varias ocasiones sin la lubricación necesaria. Concluyendo, señoría, por lo anterior, que la víctima KBCS se trata de femenino de 25 años de edad que presenta datos de penetración en forma reciente con violencia o bien en forma repetitiva en el mismo acto. Bien, señoría. Así también se cuenta con el informe de análisis del video, número de oficio 3156, diagonal CG
AI, /F, /2024, de fecha 20 de abril. Perdón, señoría, 20 de mayo de 2025. Signado por el licenciado Luis Enrique Bonilla Cortés, quien es analista de información adscrito de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, mediante el cual su señoría realiza la extracción y el análisis detallado del indicio marcado con el número 1, siendo este una memoria color gris con la leyenda 8GB 4MAID, stylos. En el cual, señoría, en lo que importa, una vez que realiza el análisis, refiere que siendo las 14:44 con 33 segundos del día 31 de julio de 2024, se observa un masculino caminar sobre la acera, que dicho masculino será identificado como persona 1 durante el desarrollo de dicho análisis, que asimismo camina con una femenina, la cual será identificada como persona 2, que los cuales ingresan a un establecimiento ubicado en calle 32 Sur, 114, Colonia Santa Bárbara Norte, Puebla. De 29 segundos, su señoría, en el cual pues plasma dicha fotografía, la fotografía de dicho video en el presente informe. Asimismo, también refiere que siendo las 19 horas con 3 minutos con 11 segundos, se observa a la persona 1 salir de la habitación y caminar con dirección al acceso del establecimiento, fijando una impresión de pantalla de dicho video, que posteriormente, siendo las 19 horas con 3 minutos con 27 segundos, se observa a la persona 1 egresar del establecimiento. Posteriormente, establece que siendo las 14 horas con 44 minutos con 38 segundos, se observa a las personas 1 y 2 ingresar al establecimiento. Y que siendo las 14 horas con 44 segundos con 44 minutos y 59 segundos, se observa a las personas 1 y 2 caminar con dirección a una habitación y posteriormente ingresan. Establece las características de la persona 1, siendo esta una persona del sexo masculino de complexión delgada, de tez morena, de cabello largo, lacio, de tonalidad oscura, de frente amplia, cejas semipobladas, nariz grande, boca mediana, labios medianos, con vestimenta, camiseta color blanco con estampado de tonalidades rosa y azul, pantalón de color azul y zapatos deportivos de color blanco, mochila color negro, cubrebocas color negro. Y establece las características físicas de la persona 2, siendo esta una persona del sexo femenino, complexión delgada, tez morena, cabello largo, lacio, de tonalidad oscura, amplia, ojos medianos, boca mediana, con vestimenta, camisa tonalidad verde, falda de tonalidad azul y zapatos de color negro. Bolsa de mano de tonalidad clara. Asimismo, hace una referencia geográfica, su señoría, anexando un croquis y estableciendo la dirección, calle 32 Sur, 114, Colonia Santa Bárbara Norte, Puebla. Teniendo como resultado de esto, señoría, que derivado del análisis realizado a los elementos videográficos almacenados en la materia de inspección remitida a dicho analista, informa que el día 31 de julio de 2024, siendo las 14 horas con 44 minutos con 38 segundos, se observó el acceso de un masculino y una femenina al establecimiento ubicado en calle 32 Sur, número 114, Colonia Santa Bárbara Norte, Puebla, que posteriormente, siendo las 19 horas con 3 minutos con 27 segundos, se observó el egreso del masculino del establecimiento, y que finalmente, y por ser parte integral de la carpeta de investigación,
remite el indicio, marcado con el número 1, consistente en la memoria color gris con la leyenda 8GB 4MAID Stylus, debidamente embalado y etiquetado con su respectivo registro de cadena de custodia. Información proporcionada. Perdón, señoría, nada, sería únicamente eso. Bien, señoría, como consecuencia de lo anterior, obra también en la carpeta de investigación un registro de desglose de copias. Esto, señoría, en atención a que, derivado de 2 carpetas de investigación con las que cuenta esta representación social, de las cuales se desprende un modo operandi igual al que dio inicio a la carpeta de investigación en que se actuaba, el agente del Ministerio Público solicitó copias cotejadas de 2 carpetas de investigación. En las cuales, señoría, de manera relevante, únicamente, derivado de la carpeta de investigación con terminación 4638, diagonal 2025, que fueran cotejadas por el licenciado Francisco Javier González Méndez, agente del Ministerio Público, se desprende, su señoría, un acta de reconocimiento de personas que realiza una víctima de iniciales JGN, en la cual, una vez que realizan este reconocimiento de personas con un informe de análisis con número 1230, diagonal CGAI, diagonal F, diagonal 2025, se obtiene la identidad de el señor José Pérez Velasco como la persona que es señalada por dicha víctima. Como consecuencia de esto, su señoría, se tiene una entrevista de fecha 17 de septiembre de 2025, la cual fuera realizada a la víctima de iniciales KBCS, en la cual, su señoría, es una diligencia de identificación de persona por parte de esta víctima ante el agente del Ministerio Público, quien manifestó, su señoría, que en relación a los hechos que se investigan, y una vez que se le había explicado el motivo de la diligencia, no tenía ningún inconveniente en participar en dicha diligencia, que se le ha explicado la facultad de abstención, por lo que una vez que ha entendido este derecho, desea continuar porque desea el esclarecimiento de los hechos en que la violentaron sexualmente. Que posteriormente, la representación social puso a la vista el análisis de videos aportado mediante informe número 3156, diagonal CGAI, diagonal F,
diagonal 2024, de fecha 20 de mayo de 2025, emitido por el licenciado Luis Enrique Bonilla Cortés, analista de información adscrito a la Coordinación General de Información de la institución, en el cual se analizaron las videograbaciones de vigilancia correspondientes al domicilio ubicado en calle 32 Sur, número 114, Santa Bárbara Norte, de esta ciudad de Puebla, por lo que una vez que se cuenta con dicho informe, se puso a la vista de la víctima KBCS el rubro de análisis, por lo que una vez que son observados detenidamente por la víctima durante un tiempo considerable, se procede a realizar las siguientes preguntas. Se le preguntó si reconocía a la persona identificada como P1 del anexo que le fue mostrado. Refirió que sí lo conoce porque es la misma persona que la violó, porque tiene las mismas características que refirió en su entrevista. Posteriormente se le preguntó si reconocía a la persona identificada como P2 del anexo que le fue mostrado, refiriendo ella que era ella, que se reconoce por las ropas que llevaba ese día. En ese orden de ideas, también su señoría se puso a la vista la copia cotejada del análisis de videos aportados mediante informe número 1230, diagonal CGAI, diagonal F, diagonal 2025, de fecha 23 de abril de 2025, emitido por el licenciado Luis Enrique Bonilla Cortés, analista de información adscrito a la Coordinación General de Información de la institución, en la cual se analizaron las videograbaciones de vigilancia que corresponden al domicilio ubicado en Avenida 14 Oriente, número 3807-A, Colonia América Norte de esta ciudad de Puebla. Por lo que una vez que se cuenta con ese informe, se le puso a la vista a la víctima KBCS el rubro de análisis, por lo que una vez que fueron observadas detenidamente por la víctima durante un tiempo considerable, se realizaron las siguientes preguntas. Se le preguntó si reconocía a la persona identificada como P1 de dicho anexo que le fue mostrado. Refirió que sí lo reconocía, que era el mismo sujeto que la violó, porque tiene la misma nariz y los ojos igual, que la complexión es la misma y que el cabello es igual, que incluso la barba, y que sí es esa persona de tez igual y que el cabello lo tiene como el sujeto que la violó, que es su mismo cabello, que todo es lo mismo, que sus características faciales y corporales son las mismas, y lleva la misma camiseta de cuando la agredió a ella, que es de color lila, que incluso llevaba la misma mochila. Posteriormente se le preguntó si reconocía a la persona identificada como P2 del anexo que le fue mostrado, y ella refirió que no, que nunca lo había visto, que no sabía quién era ella, pero sí lo identificaba. Por lo que, no habiendo más que mostrar a la testigo, se concedió el uso de la palabra a la entrevistada, y que refirió que es el mismo tipo que la violó durante horas y que la amenazaba con dañarla y matarla, que además en ese acto presentó su identificación, su credencial para votar. Asimismo, señoría, esta fiscalía señala que de los datos de prueba ya aportados no se actualiza ninguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito de las previstas en el artículo 26 del Código Penal para el Estado de Puebla, 405 y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, se ha dado la oportunidad de declarar al imputado absteniéndose de hacerlo, por lo cual, al cubrirse los requisitos legales que establecen los artículos 19, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita a su señoría que vincule a proceso al señor José por su probable participación en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la víctima de iniciales KBCS. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. ¿Algo más que se quiera ver? No, señoría, únicamente que se vincula al proceso por los datos de prueba que ha mencionado la representación social y se velen por los derechos de la víctima. Gracias. Gracias. En ese sentido, debo precisar que en esta etapa que ya usted ya escuchó, en el sentido de establecer que ya se escucharon datos de prueba y en este caso también en cuadro fáctico, señor José,
por lo que en este momento tiene que decidir cuándo quiere que se resuelva su situación jurídica. Esto puede ser en esta misma audiencia, en el término de 72 horas o su duplicidad de 144 horas. Antes de que me conteste y consulte con su defensa cuál va a ser esa estrategia antes de resolver su situación jurídica. Duplicidad de término. En ese sentido, tal y como la apreciado el diputado, se resuelve la situación jurídica en el término de 144 horas. Un momento en lo que me preciso la agenda. Que señalan para el próximo miércoles 1 de octubre a las 12 horas. Repito, miércoles 12 horas del 1 de octubre para audiencia de resolución de situación jurídica del imputado. Les doy por notificados a todos los que se encuentran presentes en esta sala. ¿Algo más, fiscal? Sí, señoría, oportunidad para solicitar imposición de medida cautelar. Adelante. Claro, señoría, toda vez que esta representación social ha formulado imputación por uno de los delitos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, párrafo segundo, así como el artículo 167, párrafo segundo, como uno de los delitos en los cuales el juez de control deberá de imponer como medida cautelar la prisión preventiva de carácter oficioso. Esta representación social, su señoría, solicita que sea impuesta dicha medida cautelar al señor José por todo el tiempo que dure el procedimiento. Su señoría, ¿sería cuánto? ¿Asesora jurídica? Sí, su señoría, se comparte la idea del Ministerio Público de que la medida cautelar solicitada es pertinente y idónea para el delito. ¿Es cuánto? Gracias, defensa. Señoría, de manera objetiva, no se debatirá esa situación. ¿Es cuánto? Gracias. En ese sentido, se procede a resolver en términos de lo que establece el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Establece que se impone medidas cautelares con la finalidad de mantener el procedimiento del imputado, que no sea un peligro de sustracción, que no sea un peligro para la obstaculización del procedimiento y que no sea un riesgo para las víctimas u ofendidos. Y la comunidad, en este orden de ideas, tal y como se ha precisado, nos encontramos en el momento procesal oportuno. Esto bajo el artículo 154 de su fracción primera, atendiendo que el imputado se ha cogido el término de 144 horas para resolver su situación jurídica. Aunado al anterior, el agente del Ministerio Público ha solicitado la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa, atendiendo a los preceptos del artículo 19 de la Constitución, así como 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de establecer que existe un catálogo en el cual se establecen de manera amplia delitos que se deban imponer dicha prisión, y en este caso corresponde al delito de violación. Por lo tanto, bajo esa tesitura, tampoco se expuso en esta audiencia por parte del imputado, por parte de defensa, algún arraigo domiciliario, familiar o laboral, aunado a que, como se hizo valer en el hecho, independientemente del acto por el cual se le ha puesto a disposición al imputado en esta audiencia, también se escuchó por parte de este juzgador que existen ciertas intimidaciones, amenazas en contra de la víctima, si es que realizara algún acto que que el imputado no estuviera como tal satisfecho o como tal estuviera como tal en el sentido de establecer que estuviera en buenas condiciones al momento de ser asegurada la víctima, por lo que bajo esa tesitura
al momento en que igual toman su teléfono celular, la intimida, la amenaza, incluso hasta el punto de quererla privar de la vida. Por lo tanto, pone, por supuesto, en total riesgo a la víctima y también en el sentido de establecer a las mujeres. Esto que también corre un riesgo hacia la sociedad, tomando en consideración diversos documentos internacionales, como es el CEDAW y el Belén du Parc, en el cual el valor de la prueba es lo que se menciona por parte de una víctima, siendo víctima de una agresión sexual, que de no ser debidamente establecida, pudiera ponerse en riesgo la valoración o incluso ponerse en riesgo el debido proceso, la debida diligencia. Esto atendiendo a que existen diversos protocolos que ayuda bajo la perspectiva de género a que se proteja esa esfera vulnerante de la mujer y más aún cuando se habla de delitos de índole sexual. Por lo tanto, bajo esa tesitura y con la finalidad de no poner en riesgo a las víctimas, a la sociedad, a las mujeres, y tal y como se ha precisado en esta audiencia, pues no queda una diversa medida cautelar distinta más que de la prisión preventiva de manera oficiosa. Es por eso que se impone la medida cautelar de prisión preventiva de manera oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento. Quiere el oficio correspondiente al director del centro penitenciario para informar el resuelto por parte de este juzgador, siendo la medida cautelar más idónea, necesaria y proporcional. Y se ha trasladado al imputado para su audiencia de vinculación o resolución de situación jurídica. ¿Algo más, fiscal? Sí, su señoría, únicamente con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales solicitaré copias del audio y video de la presente audiencia. Asimismo, también pudiera autorizar a mi homóloga aquí presente para efecto de poder realizar el trámite administrativo para la obtención de dicho audio y video. ¿Sería cuánto? Gracias. ¿Asesora jurídica? Sí, su señoría, en los mismos términos, copia de audio y video de la presente audiencia. Gracias. Gracias, defensa. Misma solicitud, señoría, gracias. ¿Algo más, señor José Pérez? No, gracias. Con el fundamento se invocó por las partes, en términos del artículo 50, se les autoriza a las partes copia del audio y video generado de esta audiencia. Sin nada más que resolver, se decreta cerrada la misma.